¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el momento en el cual estén viendo este video. Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del Colegio Universia. En esta oportunidad nos encontramos con el curso de literatura y como siempre te saluda tu profesor Caleb Arias. El tema, estimados chicos, que vamos a realizar el día de hoy es el de realismo peruano, correspondiente al capítulo número 19. Recuerda que estamos próximos a celebrar nuestro noveno aniversario, así que tenemos toda la expectativa por delante. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar, ¿ok? Con el tema del realismo. A ver, chicos, la semana pasada nosotros estábamos hablando acerca de lo que era el romanticismo, ¿verdad? Claro que sí. Revisamos a Ricardo Palma, mencionamos las tradiciones peruanas, pero ahora vamos a pasar al contexto de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX ocurre un acontecimiento catastrófico para nuestro país. ¿Sí? Quedamos en crisis, en una crisis política, en una crisis económica. ¿Por qué, profesor? ¿Te trae algún recuerdo de esta imagen que ves aquí? Te pregunto yo. Profe, parece, esta imagen la he visto en algún lado, parece una batalla, ¿no es cierto? ¿No? Aquí hay un general, ¿no es cierto?, que está luchando por el ejército peruano. ¿Recuerdas quién es? Francisco Bolognesi, claro que sí. Estamos hablando de la guerra contra Chile, así es, perfecto. Esta guerra contra Chile, ok, va a ocasionar terribles consecuencias para el sistema peruano, para el Estado peruano, ¿no? Y bueno, en esta época, estimados estudiantes, es cuando surge el realismo. ¿Por qué se produce el realismo? Porque la situación del país demandaba que alguien pueda criticarla. La situación del país demandaba una transformación, un cambio. Había que denunciar toda la corrupción del Estado peruano. Y allí van a surgir figuras de intelectuales. Vamos a tener el papel de las escritoras, ¿no es cierto? Vamos a tener el papel de las ideologías políticas y en este contexto pues se critica duramente al movimiento anterior. ¿A qué movimiento se critica? Al romanticismo. ¿Por qué? Porque uno de los más grandes autores realistas, ¿no es cierto?, de esta época, llamado González Prada, va a decir Ricardo Palma es un conservador, Ricardo Palma es un colonialista, ¿no? Alaba en sus tradiciones a la colonia, alaba la servidumbre. La dependencia contra España tiene que romperse, dice González Prada. Y por eso critica duramente a Palma, ¿no? Por considerarlo pasadista y conservador. Entonces ya te das cuenta más o menos de la característica o de la función que tiene el realismo, ¿no? De promover una transformación social en el Perú. Claro que sí. Muy bien, entonces surge en la segunda mitad del siglo XX, contexto guerra contra Chile. Ojo aquí, muy bien. Perfecto, continuemos. A ver, características del realismo, muy bien. Aquí nosotros tenemos pues en la imagen las conferencias que por aquella época eran bastante particulares, ¿no? Se hacía una escuela popular, se educaban a estas clases obreras, se educaban a los sindicatos y se estaba ya generando una organización popular que durante el siglo XX va a ser mucho más notoria. Ok, entre las características del movimiento realista o del realismo en el Perú tenemos el análisis y la crítica de la sociedad peruana, ¿no? Tanto de las instituciones, tanto de las formas coloniales que persisten en el país, hay un análisis de la sociedad, de la economía, de la política y también obviamente del quehacer literario. Se critica muy duramente a aquellos que perviven el espíritu colonial, el espíritu de servidumbre, mencionan algunos autores, ¿no? Entonces va a haber muchas denuncias contra las injusticias, contra las situaciones de opresión, etcétera, etcétera, ¿ya? Este movimiento realista analiza y critica muy duramente a su sociedad. ¿Qué más, profesor? Ajá, vamos a remarcar aquí la influencia del positivismo. ¿Qué cosa es esto, profe? El positivismo va a ser una corriente ideológica que surge por aquella época en Francia. Vamos a tener a Augusto Comte, ¿ok?
El positivismo planteaba básicamente lo siguiente. Creo que en algún momento lo mencionamos, ¿no? Cuando hablamos del realismo europeo. El positivismo considera que la ciencia y la educación son los elementos fundamentales, necesarios, importantísimos. ¿Para qué, profe? Para el progreso. No puede haber progreso en una nación, un país no puede avanzar si es que no fomenta la ciencia y si es que no fomenta también la educación, ¿no? Si es que no fomenta el espíritu crítico. Son fundamentales para el positivismo todas estas cuestiones, ¿ya? La ciencia, muy bien. El positivismo también va a ser un poco determinista, ¿no? Piensa que los hechos o las relaciones o los fenómenos sociales se producen por causa-efecto, pero no analiza de manera mucho más compleja las contradicciones que pueden haber en la realidad. Esa es una limitante que tiene el positivismo. Muy bien, ¿qué otra característica tenemos aquí, profe? Ajá, el indio. Este tema va a entrar de a pocos en la literatura peruana, va a llegar a su esplendor en el siglo XX, pero aquí nosotros ya vemos que se denuncia claramente o de manera eh, primigenia todavía la explotación en la que está sumido el indio o el indígena, ¿no es cierto? ¿No? Estaba todavía obligado a realizar trabajos forzosos, estaba obligado a pagar tributos que eran totalmente absurdos y eso va a ser denunciado por Manuel González Prada. Él tiene un ensayo titulado Nuestros indios, ¿verdad? Proponen también estos autores que el indio va a cambiar mediante la educación, lo cual no es tan cierto en esas épocas, ¿no? Porque el problema del indio, como vemos más adelante con José Carlos Mariate, y es un problema sobre todo económico, pero de alguna forma u otra se están aproximando al análisis de este ser pues explotado largamente, ¿no? Recuerda que Mariano Melgar en la Independencia y algunos autores habían tocado parcialmente la figura del indio, pero no habían llegado a profundizarla. Aquí hay un acercamiento un poco más objetivo, si se quiere decir, o un poco más directo, ¿no? Pero no llega a cohesionarse, no llega a ser sólido del todo. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando de repente revisemos el indigenismo y tengamos a José María Arguedas, ¿ya? Pero aquí ya tenemos unas primeras aproximaciones. Ok, ajá, esto es un punto interesante. La participación intelectual de la mujer. Mercedes Cabello de Carbonera, Teresa González de Fanning, ¿no? La misma Clorinda Mato de Turner, las escritoras y el papel pues de la mujer ilustrada va a ser determinante en este contexto. Se van a formar revistas, hay clubes de lecturas, hay sociedades intelectuales en las que se reúnen pues estas féminas para poder opinar también sobre la realidad nacional, porque hasta entonces la sociedad era muy conservadora, con que la mujer pueda dar una opinión sobre su contexto o con que pueda hacer literatura incluso, ¿eh? Entonces esto es determinante, definitivamente, ¿no? La participación intelectual de la mujer en el contexto del realismo, ¿no? Hay grandes escritoras, hay grandes ensayistas y obviamente contribuyen al análisis objetivo de la sociedad peruana, ¿ya? No lo olvides, tómalo en cuenta. Ajá, profe, ¿cómo se difunde las ideas del realismo? A ver, ¿cuáles son los medios de expresión que tiene? En el romanticismo nosotros vimos novelas, ¿no? Poesía, teatro, pero aquí sobre todo va a destacar la novela. Recuerde que en Francia, escritores como Balzac, como Stendhal, escritores como Gustave Flaubert, en Rusia, León Tolstoy, Dostoyevsky, están practicando también este género. ¿Por qué la novela es tan predilecta para el realismo, profesor? Porque la novela tiene la capacidad de poder representar de manera panorámica, de manera amplia, un determinado tópico de la sociedad, incorporar personajes, tiene la posibilidad de poder desarrollar diversas historias paralelas, ¿no? De desarrollar diversas aristas, de proponer un análisis amplio, la amplitud de capítulos, la amplitud de su extensión, su misma naturaleza, permite desarrollar un tema a profundidad, si se quiere decir, ¿ya? Por eso es que la novela va a ser tan predilecta en el realismo. Y el ensayo es muy determinante porque a través del ensayo se formula una opinión.
El ensayo, perdón, el ensayo permite ser crítico. El ensayo permite, ¿no es cierto?, denunciar aquello que está mal. Claro que sí, ¿no? El ensayo es la manifestación subjetiva del autor, con sus ideas, con su forma de pensar, con su estilo. Muy bien, así que esos dos van a ser las especies ya más difundidas en el realismo. No lo vayas a olvidar, por favor. Muy bien, continuamos. A ver, representantes del realismo. Muy bien. Vamos a tener aquí la publicación de una novela polémica. Polémica para su tiempo. Hablamos de Ave sin nido. En Ave sin nido se va a contar pues los abusos que cometen las autoridades locales de un pueblito llamado Quillaj, ubicado en el Cusco. Estas autoridades locales están en complicidad con las autoridades religiosas, con el cura, con el obispo, ¿no? Los gobernadores se coluden con ellos para abusar del indio, para hacerlo trabajar, para robarle lo poco que gana y también para abusar de las mujeres. Hay violaciones a las indias que se denuncian claramente en este texto, ¿no? Y esta denuncia, oye, va a ser fundamental, escándalo nacional, la publicación de Besignido, ¿eh? Remece muchísimo las estructuras de aquel entonces. Acusan a Clorinda Mato de Turner de sedición, va a ser perseguida, incluso llegan a quemar su casa, ella tiene que buscar refugio. ¿Ok? Así que esta novela representa todo un paradigma en el realismo, Ave sin nido, de la escritora Clorinda Mato de Turner. ¿Ya? No lo vayas a olvidar. ¿Qué cuenta esta novela, profesor? Bueno, se llama Ave sin nido porque cuenta la historia de dos muchachos, ¿no? Que van a luchar pues desde sus propias condiciones por una sociedad más justa y más igualitaria. Y en este proceso, ya estos jóvenes van a terminar enamorándose sin saber que son hijos de un mismo padre, de el obispo que había pues violado a la madre, ¿no? Y había también tenido otro amor, ¿no? Entonces eran hijos del mismo padre, por lo tanto eran hermanos, ¿no? Imagínate toda la corrupción que venía desde el aparato religioso va a repercutir también en la vida privada de estos muchachos, ¿no? Que al final son, como dice el título, dos avecitas, dos aves sin nido, ¿ya? No lo vayas a olvidar. Muy bien. Blanca Sol, de Mercedes Cabello de Carbonera, es otra de las novelas importantes de esta época, ¿ya? Muy bien, no lo vayas a olvidar. Entonces tú tienes aquí la presencia de autoras femeninas, ¿no? Tienes la presencia, como mencionábamos, de mujeres que están desarrollando una práctica intelectual, ¿ya? Ok. Otra novela interesante es Cien años de vida perdularia de Abelardo Gamarra, al que le decían el tunante, ¿ya? Esta novela tiene algunos rasgos costumbristas y románticos. Lo que sucede es que los movimientos anteriores, y esto te lo pedí que lo entendieras, ¿no? Recuerda siempre que no cambian de la noche a la mañana, hay un proceso constante. No es que hasta tal día ya hubo romanticismo y después solamente realismo, no, no, no. Todavía van a haber temas, rasgos estilísticos del romanticismo que sobreviven, incluso del costumbrismo, te diré. Así debemos entender a la literatura, ¿no? Como un proceso evolutivo, ¿no? Con un desarrollo progresivo, constante, ¿ya? No, no hay movimientos zanjados, no, no, no. Muy bien. Entonces, esos son los tres principales representantes, Mato de Turner, Cabello de Carbonera y Gamarra. Pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en un ensayista polémico, en uno de los maestros de aquel tiempo, el gran Manuel González Prada, ¿no? Muy bien. Yo estoy seguro de que en algún momento has escuchado hablar de González Prada. Estoy segurísimo, ¿no? Bueno, si no lo conoces, ahora lo vas a conocer. ¿Muy bien? Ok. Excelente. A ver, ¿qué podemos decir, profesor, de González Prada? Bueno, este escritor va a resaltar en este contexto y va a ser un maestro de su generación. Va a dar conferencias, va a brindar ensayos, discursos, escribe manifiestos, escribe documentos que tratan de criticar la situación actual por la que estaba atravesando el Perú, ¿no? Por su
Por su carácter contestatario, rebelde, se le va a conocer como el sibarita, ¿no? Aquel que se enoja mucho. Pero el apelativo más recordado para él es el apóstol de la muerte, ¿no? El gran González Prada. Muy bien, ¿qué podemos decir de González Prada, profe? Ajá, González Prada va a empezar, como te mencioné, a tocar temas relacionados al indio, sobre todo en sus ensayos. Y como analiza la situación del indio, como analiza la explotación que él sufre, la falta de educación, sobre todo, dice González Prada, se le va a considerar como el precursor, o sea, aquel que se anticipa, aquel que se adelanta. ¿A qué, profe? Al movimiento indigenista que vamos a tener todavía en el siglo XX. ¿No? Aquí estamos en el siglo XIX, la segunda mitad, pero ya González Prada está poniendo en escena este tema tan importante que va a desarrollar después, que van a desarrollar después autores como Arguedas y Ciro Alegría, ¿no? ¿Ok? Entonces, recuerda siempre, en el ensayo, González Prada es precursor del indigenismo. Pero este autor no solamente escribe ensayos, también va a cultivar el género lírico, también cultiva la poesía, y su poesía es bastante peculiar, porque es una poesía muy tierna, muy amorosa, muy sencilla, muy intimista, pero es una poesía, ¿ok? Que ya no va a imitar los modelos de España. Ah, eso es importante, ¿ah? Es una poesía que ya no imita los modelos de España, como si de repente teníamos en Salaberry, ¿no? En el romanticismo. Ya no. Aquí los modelos que va a seguir González Prada provienen de la tradición francesa. Va a incorporar estrofas como las llamadas rondel, el triolet, ¿no? Hay un triolet muy bonito de González Prada que dice, por ejemplo, para verme con los muertos, ya no voy al camposanto. Busco plazas, no desiertos, para verme con los muertos. Corazones hay tan yertos, almas hay que hieden tanto. Para verme con los muertos, ya no voy al camposanto, ¿no? Ese es un poema de González Prada, ¿no? Claro que sí, ¿no? O de repente tiene otro, ¿no? Eh, que se llama, bueno, en el que canta el amor, ¿no? Canción se llama su poema. Y dice, ¿no? Un dolor jamás dormido, una llaga siempre abierta, una gloria nunca cierta, es amar sin ser querido. Corazón que siempre fuiste, bendecido y adorado, tú no sabes, ay, lo triste que es querer no siendo amado. A la puerta del olvido llama en vano el pecho herido. Muda y sorda está la puerta, que una llaga siempre abierta es amar sin ser querido, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo es su poesía, ¿no? Sencilla, coloquial, fácil de poder comprender. Está muy influenciada por la tradición francesa. Toca temas como la muerte, como el amor, como la desesperanza, como la vida, ¿no? Temas muy interesantes tenemos en la poesía de González Prada. Por eso se va a decir también, estimados chicos, que en su poesía tenemos ya el anticipo o tenemos los primeros atisbos de lo que va a ser el modernismo. El modernismo es un movimiento que surge inmediatamente después, ¿no? Del realismo. Este modernismo va a ser practicado por autores como Rubén Darío, ¿no? Recuerdo que lo vimos en algún momento. Ya. Pero este modernismo, esta situación transformadora de la poesía, que va a plantear cuestiones como el exotismo, como la belleza, ya se anticipa también en Manuel González Prada. Imagínate, ¿no? Un hombre adelantado a su época, precursor del indigenismo, pero también del modernismo, ¿ya? En poesía, ojo, en poesía, ¿ya? Muy bien, continuemos. ¿Qué más podemos decir del profe? Ajá, rechazaba la influencia española. ¿Por qué? Porque para él España es el símbolo de la opresión. España vino, invadió el Perú, saqueó todo, nos dejó en la ignorancia. España creó una economía feudal, no dependiente. Y él dice, pues, si es que de verdad somos independientes, hay que independizarnos de España hasta en el lenguaje. El antihispanismo de Manuel González Prada se puede notar cuando él se revela contra las normas de la RAE, ¿no? Contra la forma de escribir
de la colonia, ¿no? De la metrópoli de España, ¿no? No podemos seguir tomando las formas coloniales de escribir, dice él, ¿no? No, nuestro lenguaje también tiene que liberarse, ¿no? Hasta en el lenguaje plantea una liberación González Prada. Imagínate, ¿no? Hasta dónde llegan sus ideas. Anticlerical, ¿no? La iglesia está casada con el Estado y ambos fomentan la corrupción para Manuel González Prada, ¿no? Lo que han hecho, pues, las autoridades religiosas eclesiásticas es solamente apoyar a los gobiernos de turno y sacar su tajada, como diríamos, ¿no? Pero no, nadie piensa, pues, en la gran masa popular. Nadie piensa en el pueblo, nadie piensa en los oprimidos, ¿no? Entre ellos solamente tapan la corrupción, dice González Prada, ¿no? Él llega a decir una frase muy interesante como el Perú es un organismo enfermo donde se pone el dedo, salta la pus, ¿no? Allí está criticando eso. Antichileno. La guerra contra Chile fue uno de los eventos que para González Prada fue caótico para el Perú, ¿no? Los chilenos, pues, hicieron gala de su espíritu bélico, de su carácter malicioso, ¿no? Quemaron nuestra biblioteca, nos quisieron dejar ignorantes, y González Prada también manifiesta ese rencor. Él busca una revancha, incluso plantea poder retomar la guerra para reconquistar Arica y Tarapacá, que eran territorios perdidos en aquella época, ¿no? Allí puedes ver también su espíritu antichileno, ¿no? Imagínate, entonces es un autor incendiario, ¿eh? Un autor contundente en aquella época, González Prada. Ok. Muy bien, profesa el anarquismo. El anarquismo es una ideología política que está en contra de todo orden posible. Venga desde el Estado sobre todo, ¿no? No, hay que barrer, hay que derrumbar ese orden tirano, ese orden corrupto que siempre nos ha gobernado, dice González Prada, ¿no? El orden de las instituciones que ejercen control sobre el individuo, que no le pueden dar libertad de opinión, ¿no? Que no le pueden dar libertad para que él plantee sus ideas conforme las piensa. Hay que romper con esas instituciones represoras, ¿no? El anarquismo. ¿Ok? Entonces González Prada tiene la oportunidad de poder desarrollar conversaciones y de poder congregar discípulos en lo que se conoce en aquel entonces como el círculo literario. Este círculo literario, con el paso del tiempo, se va a transformar en un partido político fundado por González Prada, al cual le va a llamar la Unión Nacional. ¿Ya? Ojo, ojo con el nombre. La Unión Nacional es el partido político de Manuel González Prada, ¿no? Y obviamente tiene tendencias anarquistas. ¿Qué es el anarquismo? Rebelarse contra toda forma de autoridad estatal o religiosa, ¿ya? Que pueda controlar o que pueda reprimir la libertad del hombre, ¿ya? Ojo allí. Muy bien, te lo dije hace un momento. González Prada incorpora estrofas de la tradición francesa, ¿no? Como por ejemplo el rondel o el triolet, ¿ya? No lo vayas a olvidar. Muy bien. La prosa. Los escritos de González Prada son críticos, incendiarios, no son denunciantes, son sentenciosos y van a generar polémica. Él tiene polémica, por ejemplo, con González, con Ricardo Palma, ¿no? Pero también con otros intelectuales de su época, porque González Prada ataca al status quo, ataca una forma de gobierno legitimada hasta ese entonces. Y obviamente si tú criticas la forma de gobierno dominante, vas a recibir una reacción, ¿no? Y se arman debates, conversatorios, hay mucha polémica en esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Interesantísima la figura de González Prada. Ok, obras. En poesía, González Prada escribe en minúsculas, exóticas, ¿no? Poemarios donde ya se anticipa, como te mencioné, los temas o el estilo modernista, ¿ya? Muy bien, hay un lenguaje sencillo, intimista, y hay una renovación de la poesía por la incorporación de la tradición francesa. Muy bien, Horas de lucha también es un conjunto de ensayos donde reflexiona sobre la situación del obrero, sobre la situación del ciudadano peruano en esta época. Perfecto. A nosotros nos va a interesar, sin embargo, uno de sus discursos más famosos, llamado el discurso en el Politeama. Yo estoy segurísimo de que en alguna ocasión has escuchado esta frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
¿La has escuchado o no? Esta frase fue pronunciada más que pronunciada, ¿no? Fue redactada por González Prada en su discurso del Politeama, que va a ser leído por un niño frente a un auditorio, ¿no? En el Teatro Politeama, ¿no? Por motivo de la conmemoración de algunos años de la guerra contra Chile. Ok, en este discurso vamos a tener pues algunos temas interesantes como los siguientes. Fíjate, en primer lugar partimos porque podríamos asociarlo al género ensayístico, ¿no? Al género del ensayo. ¿Cuál es el tema, profesor, del discurso en el Politeama? Bien, se va a centrar este discurso en denunciar la derrota de la guerra contra Chile. Para González Prada hay muchos responsables, ¿ah? No solamente uno. No solamente el ejército peruano, no solamente las fuerzas armadas, no, o las fuerzas militares, podríamos decir, no. Proviene de los gobiernos de turno. La responsabilidad principal es de ellos, de los gobiernos de turno, de Mariano Ignacio Prado, ¿no? De Piero, la de Cáceres, esos gobiernos son los responsables, ¿no? Porque precisamente promovieron la bancarrota en aquella época, promovieron el despilfarro, dice González Prada. Y nosotros también somos responsables o tenemos causas de la derrota. ¿Por qué? Porque el Perú, dice González Prada, tiene un espíritu servil, y es un país ignorante. Y eso ha motivado que Chile pueda ganarnos la guerra. ¿No? González Prada denuncia. Aunque algunos cuestionan mucho la denuncia de González Prada porque él no tuvo actividad durante la misma guerra, ¿no? Permaneció recluido y luego salió a poder establecer sus críticas. Un punto interesante para debatir también, ¿no? Claro que sí. Entonces, en este discurso se denuncia a estos responsables y se plantea la necesidad de un cambio, ¿no? Se plantea la necesidad de poder abandonar las tradiciones del pasado. Se plantea la necesidad de fomentar un libre pensamiento, libertad de crítica, dice González Prada, ¿no? Y obviamente es urgente educar una conciencia nacional. Es urgente poder intervenir en el razonamiento, en el espíritu de nuestros ciudadanos. Por eso es que él critica la literatura de escritores como Palma, ¿no? Porque él dice, ¿qué cosas son las tradiciones? ¿Qué son las tradiciones peruanas sino una muestra del pasado deformado, eh, que ni siquiera presenta nuestra historia como debería ser, ¿no? Porque tú sabes que Ricardo Palma ficcionaliza la historia, pero para González Prada eran puras mentiras, ¿no? Era eso solamente una estrategia para no poder ser crítico de la sociedad, ¿no? ¿Por qué deformas la historia en lugar de mostrarla objetivamente? Era lo que diría Prada, ¿no? Muy bien, exactamente. Entonces, te comenté que esta frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, va a ser una de las más potentes del discurso. Allí tenemos precisamente un llamado a la juventud. Las nuevas generaciones tienen precisamente que remover, tienen que destruir lo que sus antepasados o lo que los hombres de antaño han instaurado en el Perú. Tienen que luchar contra esta corrupción, tienen que luchar contra la podredumbre que impera en el aparato nacional. Muy bien, claro que sí. Entonces, como te habrás dado cuenta, el lenguaje de este discurso es sentencioso. ¿Qué quiere decir sentencioso, profe? Que es crítico. Es un lenguaje que acusa, es un lenguaje que interpela, ¿no? Ahí están los responsables, son ellos, dice González Prada, ¿no? Y obviamente hay un revanchismo antichileno, como te mencioné, ¿no? Al estar pues influenciados por la derrota, González Prada plantea poder retomar la guerra para que el Perú pueda tener una revancha, ¿no? Precisamente, ¿no? Pueda recuperar sus territorios y también pueda ganar la guerra. Muy bien. Hay un estilo metafórico, ¿no? Se compara a los niños jóvenes con árboles, se compara a los viejos con troncos secos, se hace alusiones a las riquezas, a los minerales, ¿no? El niño quiere defender con el oro lo que el viejo no supo defender con el hierro, por allí se dice, ¿no? Entonces las metáforas, las figuras literarias son bastante interesantes y recurrentes en este discurso. Luego hay un interés por la ciencia y la educación, ¿ya? La ciencia y la educación son aquellos
que van a permitir, son aquellos elementos que van a permitir al ciudadano ser mucho más crítico de su sociedad. Y cuando tengamos ciudadanos críticos, cuando tengamos hombres que cuestionen todos, pues, que cuestionen todo, comenzaremos a ser una sociedad más justa, mucho más igualitaria, dice González Prada, ¿no? Saldremos de la servidumbre en la que nos encontramos sumidos, ¿ya? Profe, ¿dónde se encuentra este discurso del Politeama por si quiero leerlo? Revisa la obra Páginas Libres, con J. Ya González Prada no la escribe con G, la escribe con J. Páginas Libres es uno de los primeros, las primeras recopilaciones de ensayo que tiene González Prada y allí desarrolla todos estos temas que te vengo comentando. ¿Ok? Muy bien. Bueno, chicos, entonces hemos hablado del realismo peruano en este capítulo. Hemos mencionado el contexto de la guerra contra Chile, algunas características del movimiento, hemos revisado algunos autores, hemos hablado un poquito de Manuel González Prada y también del discurso en el Politeama. Así que ahora tenemos que continuar con las preguntas de nuestra clase. A ver, vamos allí. Pregunta número 1 dice: es un famoso discurso de González Prada donde revalora al indígena y se queja de la derrota pasada frente a Chile. Lo acabamos de ver. ¿Cuál marcamos? A ver, sorpréndeme. La C de Caleb, profesor. Muy bien, discurso en el Politeama. Clave C. 2. Ah, la 2 te creo, ¿ah? No es una obra de González Prada. A ver, tú eres inteligente, vamos. Páginas libres, bajo el oprobio, horas de lucha, propaganda, figuras y figurones o tradiciones peruanas. Profe, muy sencillo, obviamente son las tradiciones, porque esa obra ¿a quién le corresponde? ¿A González Prada? No, a Ricardo Palma. Clave entonces, la E, ¿no? Muy bien. 3. En poesía, González Prada es un precursor del indigenismo, modernismo, realismo, regionalismo o romanticismo. En poesía, profe, el ensayo era del indigenismo, pero en poesía es del... Ah, muy bien, del modernismo, 3B. 4. Rasgo de la prosa de Manuel González Prada. A ver, o sea, los ensayos, los escritos. ¿Es delicado, es acusadora, es elegante, es sugerente o es decorativa? Profe, sin duda alguna yo diría que es acusadora, ¿no? Acusa, ¿no? Critica. Ahí están los responsables, los señalamos, la B. Muy bien. 5. González Prada se destaca por ser un gran de la sociedad peruana. Gran observador, político, anarquista, orador, o crítico. Crítico, ¿no es cierto? Claro. Vamos a denunciar todos los males, exactamente. La E. Muy bien. 6. Manuel González Prada se asoció, o sea, profesó o tuvo interés por la ideología comunista, libertaria, anarquista, conservadora o socialista. Profe, me acuerdo que es, a ver, rebelarse contra todo un orden, contra la autoridad. El anarquismo, la C de Caleb, muy bien, clave. La C, perfecto. Sigamos con las siguientes preguntas y dice así. 7. Viejos a la tumba, jóvenes a la obra. Eso está incluido en dónde, en qué discurso, te lo dije, ¿ah? Profe, discurso del Politeama. Ya, pero ¿dónde pertenece? Lo dije hace un momento. Páginas libres, muy bien, clave C, excelente, ¿no? Páginas libres, clave C. 8. Ritmos nuevos de la poesía traído por González Prada. Aquí no hay clave, chicos, tendríamos que marcar la A y la E, debería decir. El rondel y el triolet, ¿ya? El rondel y el triolet. Muy bien. 9. No es un libro en prosa de González Prada. Ajá, interesante pregunta, ¿eh? Páginas libres, anales de la Inquisición, horas de lucha, figuras y figurones o bajo el oprobio. Hay uno que es de Ricardo Palma. ¿Recuerdas cuál es? Anales de la Inquisición le pertenece a Palma. Marcamos la B. Muy bien, excelente. 10. Partido fundado por González Prada. Recuerda, él tenía el círculo literario que luego va a ser la Unión Nacional. Clave A. Muy bien, chicos, entonces de esta forma estamos llegando al final de nuestra clase. Espero que te haya gustado el tema. Sigue estudiando, por favor. Sigue esforzándote mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo a todos. Cuídense.